Buenas tardes. Hoy voy aquí con la crítica y la reseña de la película El 47. Esta película española fue estrenada este año y ha sido dirigida por Marcel Barrena y protagonizada por Eduard Fernández. No me sé el nombre ahora de la otra, creo que Clara Segura se llamaba la que es su coprotagonista. Y esta película trata sobre la historia real de el famoso conductor de autobuses en Barcelona de Torrebaró que se llamaba Manolo Vital. Y bueno, el director de esta película, Marcel Barrena, había hecho pocas películas antes. Sé que vi su filmografía y era el mismo director que 100 metros, que era esta película de Dani Rovira sobre la esclerosis. Y había otras que hizo, pero eran poquitas. Y hasta ahora yo creo que esta podría quizás ser la mejor de su filmografía, aunque no haya visto el resto, pero la verdad es que vamos, que si no está nominada a los Goya el próximo año es que aquí hay un robo tremendo. Yo la he visto ahí en el cine y me ha encantado, de hecho hasta se me hizo corta, es de estas pocas veces que cuando termino una película me digo, pero ya se terminó. Y eso, cuando te pasa que es poco, pues la verdad es que eso es buena señal, ¿no? Porque significaba que te estaba entreteniendo muchísimo. Y yo, la verdad es que la historia de este hombre, ¿no? De Manolo Vital, no tenía ni idea sobre él. Probablemente fuera más bien una historia local que la gente de Barcelona conocía únicamente por allí o por los alrededores, pero no fuera de la ciudad, ¿no? Y básicamente yo conocí esta película gracias a que Eduard Fernández fue a promocionarla en La Revuelta porque yo no tenía ni idea. Y la verdad es que también he mirado imágenes del verdadero Manolo Vital cuando se le hizo un reportaje en su día, ¿no? De cómo él luchó por conseguir que un autobús pasase por ese barrio. Y la verdad es que se parece un montón, ¿no? O sea, no es que sean clavados, pero hay una muy buena caracterización, ¿no? Con las mismas barbas, el bigote, las gafas de sol, la vestimenta, el hecho de que fumasen pipa de vez en cuando. Y también todo lo demás en la película está muy bien hecho, ¿no? La caracterización de los personajes, las actuaciones y hay un perfecto manejo, diría yo, de entre el humor o la comedia y el drama. Porque no es exactamente una película que, aunque trate de un tema medianamente serio, pues que tenga así como una especie de trasfondo excesivamente dramático, sino que es más bien como bueno, una historia que no es una de las más importantes a saber de la historia reciente de España, pero la verdad es que tampoco está de más querer saberla, ¿no? Porque sigue siendo una historia interesante. Y bueno, como ya dije, pues trataba sobre este hombre que durante más de 20 años trabajó ahí en Barcelona como conductor de autobuses. Él era originario creo que de Valencia, y o sea, también no sé si tenía raíces extremeñas, pero claro, catalán no era. Y él se había mudado junto con otras personas que venían también de Extremadura y se mudaban a Cataluña para tener una vida mejor. Y él, bueno, pues vivía en una zona que era de casas muy austeras, básicamente eran chabolas que construían ellos y vivían ahí muy apartados de la zona de la ciudad o la zona céntrica, y vivían en condiciones bastante precarias. Después había mucha gente que era analfabeta y que no tenía ni idea, o sea, si tenían que rellenar algún documento, algún trámite o algo, pues les costaba. Y claro, a ellos luego también les costaba muchísimo encontrar un trabajo. Y después claro, este hombre, ¿no? Manolo Vital, que yo deduzco que también lo era en la vida real, ¿no? Pues que era viudo con una hija pequeña y posteriormente conoció a una monja. La monja dejó los hábitos y se casaron. Y esta monja pues se convirtió también en una profesora y también daba clases incluso a adultos analfabetos que vivían por allá, por Torrebaró, ¿no? Y ellos son, bueno, yo creo que la película su relación es súper importante, ¿no? Porque se apoyan mutuamente y está súper bien, ¿no? Luego está el personaje de la hija, ¿no? Que se llama Joana, que empieza siendo ahí una cría ahí al inicio de la película y luego cuando hay el salto temporal es adolescente. Y también te habla mucho sobre el tema de la diferencia de clases y de cómo las personas de clases más humildes eran ninguneadas y de cómo, claro, la gente que vivía en ese barrio que estaba muy a tomar por saco y que además tenía unas calles muy estrechas, pues ahí no pasaba ni un solo autobús.
y había personas que no tenían coche propio, no tenían un vehículo con el que desplazarse. Y claro, tenían que ir a todas partes caminando, que por ejemplo se tenían que hacer, a lo mejor estoy exagerando, pero bueno, se tenían que hacer 10 kilómetros a pata para ir a, no sé, al banco, al hospital, a donde fuera, ¿no? Y claro, este hombre básicamente, ¿no? Manolo Vital estuvo yendo por los ayuntamientos, ¿no? Y hablando con los políticos de turno y diciendo, me gustaría que aceptaran esta propuesta de que hubiese un medio de transporte, un autobús o algo para mi barrio, para Torrebaró. Pero claro, él iba y no le hacían ni caso, le decían, bueno, ya tendremos en cuenta su sugerencia, esperaremos a que pasen las elecciones, o sea, le andaban dando largas. Y él al final dijo, mira, hasta aquí llegamos. Y la única forma que se le ocurrió de que le hiciesen caso fue lo que se llama hoy en día el delito de desobediencia civil, que básicamente fue secuestrar uno de los autobuses que conducía, ¿no? El autobús número 47, y llevarlo hasta su barrio para que la gente se subiera. Y es cierto que aunque la protesta no le duró mucho tiempo porque enseguida ya vinieron los policías, pues por lo menos su súplica o su petición se escuchó y finalmente se consiguió un medio de transporte hasta allí. Eh, y se puede resumir en esto la película, la verdad, pero hay muchas otras cosas, ¿vale? Hay varias subtramas, hay más de lo que uno puede creer. Y es cierto que se me hace un poco raro a veces que el personaje de Manolo se refiere a sí mismo todo el rato como Manolo Vital, incluyendo su apellido, porque es como, se nota ahí un poco el cartón de, ¿sabes? Como el verdadero pues se solía presentar así, los reportajes, pues este también, ¿no? Cuando simplemente podía decir que se llamaba Manolo a secas, pero también tenía que incluir su apellido, era un poco extraño. En fin, no sé. Y bueno, que está súper bien. También digo que hay muchas otras partes, no momentos en los que hablan íntegramente en catalán y está ahí subtitulado. Y luego otros momentos, ¿no? O sea, de cómo algunos lo chapurreaban, que está súper bien, ¿no? Digo, por el tema de cómo está bien construida la acción y de todo lo demás. Y también hay otra historia, ¿no? Otra subtrama que dejan ahí que también ocurrió realmente, que lo mencionaba el verdadero Vital en una de sus entrevistas, ¿no? Que era el tema del reloj de su abuelo, que yo no sé si realmente se lo robó uno de los policías o no, pero ahí se sabe que uno de ellos se lo robó, aprovechando ahí como que había tenido un tropezón con él o no sé qué historia, y resulta que ese reloj era muy importante porque su abuelo fue asesinado por falangistas en la guerra civil y ese reloj era como el único objeto que tenía para recordarlo, era muy valioso para él y bueno, yo creo que al final lo recuperó, pero o sea, es también una subtrama, una historia que parece muy dura, pero es para que te hagas una idea de la trayectoria de la vida de este hombre, ¿no? Para hacerte la idea de cómo, eh, o sea, de lo que tuvo que pasar, lo que tuvo que sufrir, gente que no tuvo las mismas oportunidades que otras personas, gente que, bueno, que, como ya digo, sufría, que no pudo estudiar, no pudo ir al colegio y que desde muy niños pues tenían que trabajar para seguir adelante porque nadie daba un duro por ellos. Y este es básicamente el sitio donde proviene este hombre, de eso es donde proviene Manolo Vital. Eh, y bueno, creo que poco más puedo decir. El resto de los actores también están súper bien. También está aquí en uno de los secundarios Oscar de la Fuente, que si no suena, o quizá os suene el nombre, pero ya no sé, pues es uno de los que aparecía en la película del Buen Patrón de León de Aranoa haciendo de uno de los trabajadores que protestaba a las puertas de la fábrica. Y luego está también Salva Reina, que este actor andaluz pues también me gusta muchísimo y me encanta en el papel que hace. Que es cierto que en la película el pobre no acaba bien, pero eh, me gusta mucho, como ya dije creo yo en vídeos muy anteriores, pues que la patrulla de Rondo, si tuviese que elegir a alguien que interpretase al número Adri, pues sería Salva Reina. O sea, yo me imagino cómo sería en la vida real y le pongo la cara de Salva Reina. Entonces por eso lo tengo fichado. Y bueno, creo que de esta película tampoco se puede decir mucho más. O sea, es una trama sencilla, pero que está muy bien contada, que está súper bien. Y, y bueno, que es como tantas otras cosas, ¿no? De movimientos de carácter obrero que se sucedieron en la época de los 70, que yo creo que sería como el equivalente a las películas que hay en Gran Bretaña sobre los movimientos obreros
que no sé por qué, pero me viene a la cabeza Pride o algo por el estilo, ¿no? Aquellas que eran sobre las huelgas de mineros en la época de Thatcher, o sea, es como que me parecen un poco en la misma onda, aunque ya sé que no son exactamente lo mismo, pero ahí está, parecido, ¿no? Eh, y bueno, poco más puedo decir, ¿no? Porque en verdad esta reseña no tiene demasiado, ¿vale? Pero yo la recomiendo totalmente. O sea, es una película que le doy un 8 muy sólido, la verdad. Y podrá haber quizá mejores películas españolas este año, pues probablemente, pero por ahora el año no ha acabado, así que no lo sabemos con seguridad. En fin, el 47 de Marcel Barrena. Yo creo que deberíais verla todos vosotros si podéis, porque es una auténtica joya. Hasta pronto.